Está. Y, y bueno, pues igualmente que hemos hecho antes con el tema de la cata, vamos, si os parece, a dejar la parte del espacio de preguntas para el final. Voy a dar ahora paso a Antonio Virgili, que es nuestro responsable de prensa y quien se va a encargar de dirigir la entrevista a los expertos en ciberseguridad. Adelante, Antonio, te doy paso. Hola, Valentín. Muchas gracias. Y bueno, gracias a Isabel, que ha puesto el listón un poco alto. Francisco, Carlos, nos lo ha puesto difícil para afrontar esta media hora, porque tenemos que ser muy estrictos con los horarios pactados y vamos a pretender finalizar con puntualidad a las 7:30. Con lo cual tenemos media hora para abordar muchos temas relacionados con la ciberseguridad, y si pudiéramos incluso dejar un tiempo para que alguien pudiera formular alguna pregunta, sería ya fantástico. Lo primero de todo, hay que presentar quiénes van a hablar. Pues tenemos a Carlos Pérez, que es CISO de Abanca, Corporación Bancaria, ya desde abril del 2014. Él es ingeniero superior en informática por la Universidad Pontificia de Comillas y anteriormente, pues bueno, desempeñó el puesto de consultor de seguridad durante 5 años en Business Integration en el grupo British Telecom. Y también tenemos a Francisco. Francisco, sí, te podemos llamar Paco, ¿verdad? A Francisco Menéndez, Paco Menéndez, que es director de seguridad y cumplimiento de Seresco. Posee varias certificaciones relacionadas con el tema de la seguridad informática, y es lead auditor en ISO 27001 e ISO 20000. Hechas las presentaciones, pues vamos a abordar la materia. Lo que voy a pedirle tanto a Carlos como a Paco, que les agradecemos que estén este rato con nosotros, intercambiando impresiones, pues que sean muy concisos, que sean muy breves, que sean muy escuetos en sus reflexiones, para que bueno, podamos abordar todos los temas y dejemos algún tiempo para la participación. Lo primero de todo es una pregunta obligada y para los dos. En los últimos meses, casi diría años, no paran de suceder y de conocerse ataques ¿no? relacionados con la ciberseguridad. Desde Jeff Bezos, a los que nos gusta practicar el deporte, pues estuvimos secuestrados durante varios meses con el Garmin, que no éramos capaces de que nos diera los datos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando? Si está pasando algo que sea llamativo relacionado con el tema de la seguridad informática, con la ciberseguridad. Y si está pasando algo, ¿qué es distintivo en el momento actual con relación a lo que sucedía años anteriores? Carlos, ¿te animas a abrir el fuego? Sí, me animo. Bueno, antes de nada, encantado de estar con todos vosotros y muy agradecido por la invitación. Bueno, yo reduciría el tema, yo creo, a un par de cuestiones bastante simples, ¿no? Es decir, al final lo que ha ocurrido es que en los últimos años, yo diría los últimos 5 o 10 años, ha habido un salto evolutivo bastante grande en lo que es la tecnología, ¿no? Y esto lo que ha provocado es cada vez una mayor dependencia, ¿no? de la misma por parte de lo que es el ciudadano final como de las empresas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, que cada vez más lo que es el cibercrimen pues está mucho más organizado y mucho más profesionalizado y se ha visto como algo pues tremendamente provechoso, ¿no? De hecho, ha generado incluso modelos de negocio, ¿no? Como pueden ser pues, todos estos grupos vinculados al ransomware que todos lo conocemos. Entonces, al final, bueno, esto está creando un poco esa tormenta perfecta que lo que provoca es que lo que es la probabilidad y el impacto de este tipo de incidentes pues los veamos continuamente en los medios, ¿no? Paco, ¿cuál es tu impresión? ¿Estás de acuerdo con lo que acaba de explicar Carlos? Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Carlos. Ahondando un poco más, por ejemplo, en la última parte, digamos que los ciberdelincuentes cada vez son más profesionales. Antes era, bueno, más algo más, a veces estudiantes probando cosas, ya desde hace muchos años, y cada vez más la ciberdelincuencia es un negocio muy lucrativo, con mucho rendimiento, mucho margen, muy fácil y al alcance de más gente, o sea, cada vez hay más ciberdelincuentes. Además, como decía Carlos, la tecnología va avanzando y ellos son los primeros en aplicar esa tecnología. O sea, los primeros que aplican inteligencia artificial son los ciberdelincuentes.
Y por otro lado está el perímetro, lo que conocemos nosotros el perímetro, que ya es difuso. Antes estábamos en nuestro castillo, en nuestra empresa, con todo dentro, los trabajadores dentro, y ahora, bueno, pues todos tenemos móviles, trabajamos desde casa, digamos que hay una superficie atacable mucho mayor, ¿no? Con lo cual aumenta la ciberdelincuencia. Y además, los mismos ciberdelincuentes se encargan de difundir lo que hacen para amenazar también a los atacados, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el ransomware es muy normal que, aparte de pedirte un rescate, te roben previamente información y las pongan en la dark web diciendo: si no me pagas, pues te quedan 15 días para que esta información que te he robado y que se puede ver aquí se difunda. Se conocen mucho más los ataques y los medios de comunicación también los ponen más, con lo cual parece que es algo que es exponencial, ¿no? Cada mes que pasa. Los dos habéis aludido a lo que Carlos denomina salto evolutivo en lo tecnológico. Estos avances en lo tecnológico permiten, pues, que estemos reunidos ahora en este webinar. Hace unos años, pues, sería complicado, y también ha facilitado el teletrabajo. Paco, ¿crees que el teletrabajo de alguna manera explica que de un año al siguiente en España haya incrementado la ciberdelincuencia un 125%? Bueno, lo primero es esas estadísticas del 125%, nunca sé muy bien a qué se refieren. Estamos hablando, aparte que sean o no reales, que tampoco tengo la seguridad de que esas estadísticas sean siempre reales, ¿no? Para mí es bastante más que ese 125%, pero bueno, vamos a darlo por bueno. ¿A qué se refiere? ¿A intentos de ataque o ataques que han tenido éxito, ¿no? Nunca sabes a qué, no están claras esas estadísticas. En cualquier caso, el teletrabajo sí ha colaborado a que haya más ataques. De hecho, digamos que los dos casos más importantes en los que yo he tenido intervención estos meses han entrado a través de teletrabajo, el ataque. Pero hay otros factores. En este caso, que entren a través del equipo de un teletrabajador es un problema, pero también que ese teletrabajador tenga muchos más permisos de los necesarios y se hayan aprovechado de esos permisos adicionales que no debería tener ese trabajador para saltar dentro del sistema interno de la empresa, es un problema organizativo de la seguridad. O sea, son aspectos diferentes, ¿no? El teletrabajo ha aumentado la exposición, por lo que decíamos antes, más exposición, más puntos de exposición fuera de la fortaleza, y evidentemente ha ayudado. Y además el contexto en que se ha producido el teletrabajo también. O sea, la pandemia, todo lo que tiene que ver con la información sobre el coronavirus, la gente ansiosa por conocer, más posibilidades de que te envíen correos con información que no es real y que es para que piques. Entonces todo esto ha ayudado, evidentemente. Carlos, ¿cómo habéis vivido en Abanca precisamente todo este dispositivo? Pues sois una organización compleja, grande, numerosa. ¿Puedes explicarnos cómo habéis puesto en marcha los sistemas de teletrabajo y qué habéis sacado como conclusión de este nuevo sistema de trabajar? Pues te cuento. Digamos que particularmente en Abanca ya teníamos mucho camino andado, ¿no? de estos últimos años. Hace algunos años se tomó la decisión de dotar a prácticamente todos los empleados, ¿no? de dispositivos en movilidad que les permitían, pues, conectarse desde cualquier sitio como si estuvieran en la propia organización, ¿no? en las propias oficinas. Evidentemente, no nos vamos a echar flores. Esta decisión no se tomó pensando en COVID, porque nadie, ni el más pesimista, pensaba que esto pudiera ocurrir, ¿no? Pero bueno, al final, pues, nos ayudó muchísimo, ¿no? esa situación. Quizá el mayor desafío cuando se tomó la decisión, ¿no? de mandar a todo el mundo a casa y a teletrabajar, fue un tema más relacionado con la operación, más que con la seguridad, que tenía que ver con el dimensionamiento de las líneas, ¿no? Porque al final, aunque teníamos esa capacidad tecnológica, teníamos el modelo tecnológico preparado, pero nunca se había probado con el número de usuarios que de repente bueno, pues provocaba esta situación, ¿no? Entonces, bueno, pues sobre todo los esfuerzos estuvieron enfocados en esa parte, ¿no? Un poco en revisar y en redimensionar todas esas líneas de comunicaciones, todos esos sistemas, digamos, para que soportaran toda la volumetría, ¿no? Por la parte específica de seguridad, por dar algún tip, ¿no? Quizá uno de los mayores desafíos en nuestro caso, y eso que nosotros usamos todos dispositivos corporativos, ¿no? Fue lo que es la actualización y el parcheado de los mismos, ¿no? Ten en cuenta que cuando estás en casa, tú estás conectado a través del internet de tu casa, ¿no?
la línea que tengas en tu casa y no todos tenemos el mismo tipo de velocidad contratada ni nada, ¿no? Entonces, esto lo que provoca es que temas como puede ser la actualización de los dispositivos o el acceso a los dispositivos por parte de lo que es el cloud, ¿no? Los equipos de atención técnica, etcétera, bueno, pues puede ser un pequeño problema. Entonces, ahí sí que tuvimos que tomar ciertas decisiones de hacer las cosas de una manera un poquito diferente, ¿no? Firewall, antivirus, son, digamos, conceptos que cuando hablamos de ciberseguridad se nos vienen a la cabeza. Pero, Paco, ¿qué otros aspectos deberíamos tener en cuenta cuando hablamos de ciberseguridad, sobre todo desde el punto de vista de la empresa? Bueno, firewalls y antivirus son elementos técnicos, digamos, son medidas técnicas que hay que decidir implantar o no. Evidentemente no son medidas comunes, los firewalls y los antivirus, pero mucho antes de tomar la decisión de instalar un firewall y un antivirus, porque por sí mismo un firewall, por ejemplo, no importa mucho que tengas un firewall, lo colocas ahí, pero si no está bien configurado, si no segmentas bien las redes y todo este tipo de reglas, por ejemplo, si no están diseñadas y definidas correctamente, pues no te va a servir de mucho por poner el firewall ahí en medio, en un rack, ¿no? Primero hay que conocer un poco la situación real de la seguridad en tu empresa y, como dicen las buenas prácticas, hacer un análisis de riesgos. ¿Y qué es un análisis de riesgos? Más allá del punto de vista técnico de cómo hacer un análisis de riesgos, lo que busca un análisis de riesgos es el equilibrio entre la operatividad de la empresa y las medidas de seguridad. Es muy fácil hacer una empresa segura. Cerramos todos los equipos y ya no entra ningún virus, ¿vale? De eso a que esté totalmente liberado y se pueda hacer cualquier cosa y no haya ninguna medida, pues hay términos medios. Y ahí está, en ese equilibrio entre la operatividad, en que la gente pueda trabajar sin muchas cortapisas, en que la empresa pueda funcionar, y el extremo de poner demasiada seguridad, hay que buscar ese equilibrio para que la empresa pueda funcionar con ciertos niveles de seguridad. Para eso se hacen los análisis de riesgos y se decide qué nivel de riesgo aceptamos dentro de la empresa para no, digamos, dificultar su operatividad. Ese equilibrio es lo más complicado que hay, llegar a conocer el punto adecuado y, bueno, tomar esos riesgos, ¿no? Lo que se conoce como el apetito de riesgo de una empresa. Una vez que tienes eso definido, donde evidentemente hay que involucrar a toda la dirección y todos los responsables de información de la empresa, a partir de lo que se decida ahí, de ese apetito de riesgo, se diseñan las medidas técnicas para poder cumplir con lo que se ha diseñado. Ese diseño de las medidas es donde se decide poner un firewall con determinadas reglas, poner antivirus en todos los puestos de trabajo o tomar medidas organizativas de cualquier tipo, ¿no? Y después hay que implantarlas correctamente. Pero antes de llegar a poner el firewall y el antivirus, hay que pensar en todo esto que hemos comentado. Te estaba escuchando y estaba pensando que hay una cierta analogía entre lo que estamos viviendo en esta pandemia, donde efectivamente hay que poner en marcha sistemas de prevención para que las personas no nos contagiemos. Si estamos ya contagiadas, pues habrá que organizar el sistema sanitario para poder atender a todas las personas que están contagiadas, y luego también hay que atender y hay que curar y sanar a las personas que están enfermas. Paco hablaba de equilibrio. Carlos, desde tu experiencia, ya dilatada experiencia en todos estos asuntos, ¿dónde habría que poner el acento? ¿En la prevención, en la monitorización o en la respuesta a posibles incidentes que puedan surgir? Bueno, pues yo creo que hay que buscar un equilibrio. Es decir, no me gustaría dar porcentajes, números concretos, porque no sería realista, ¿no? Pero sí que es cierto que el paradigma más clásico de la seguridad, ¿no? De cómo protegernos, ha cambiado, ¿no? Es decir, sí que tradicionalmente estaba muy basado un departamento de seguridad, ¿no? De una entidad, o incluso el foco de la seguridad estaba mucho más centrado en lo que es la prevención o la protección, ¿no? A través de los diferentes elementos, de lo que es el perímetro, la protección del endpoint, el bastionado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso ha cambiado bastante, sobre todo un poco por lo que comentamos al principio, ¿no? Porque realmente el entorno de amenaza ha cambiado mucho, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar un poco con la asunción de que seguramente vamos a tener un incidente, ¿no? Y en caso de que lo tengamos, digamos, lo que son las medidas de protección, esa capa o esas capas, ya las han pasado, ¿no? Ya estamos en otro stage, en otra fase, ¿no? Entonces, en esa otra fase lo que nos ayuda son las otras dos cosas.
En un primer momento, la detección nos ayuda a poder reaccionar de la manera más temprana posible y eso al final lo que nos va a ayudar es a mitigar riesgos, a mitigar impacto. Y la respuesta, evidentemente, por poco es imprescindible, ¿no? En el momento que tengamos un problema, tenemos que saber cómo responder a él, ¿no? Es decir, cómo contenerlo, cómo erradicarlo y cómo recuperarlo, ¿no? Cómo volver a la situación anterior. Está muy bien tirada la comparación que has hecho. Yo durante todos estos meses, bueno, cuando a veces en la tele, ¿no? Veía las estrategias, ¿no? Que se seguían el gobierno, las comunidades, ¿no? A la hora de tomar esas medidas, ¿no? A la hora de aislar las comunidades, etcétera, en las diferentes comunidades, las diferentes poblaciones, es muy parecido a cómo se responde ante cierto tipo de incidentes, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de un incidente en una organización, pues en vez de hablar de personas, estamos hablando de activos tecnológicos, ¿no? Pero al fin de cuentas es un enfoque bastante parecido. Al final contienes, erradicas, ¿no? Que sería un poco poner las vacunas, ¿no? Para volver un poco a la situación anterior. Paco, coméntanos algo sobre este asunto, que sé que tienes opinión fundada sobre ello. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha comentado Carlos, de este equilibrio también entre estas fases de prevención, detección y respuesta. Antes hablaba del análisis de riesgos, ahí calculamos probabilidad de que ocurra algo, es uno de los factores, la probabilidad, y el otro es el impacto que tenga en la empresa, ¿no? Cuando entramos en esta fase ya de diseñar medidas y después de diseñadas, implantadas, pues monitorizar y detectar, ahí cambiamos el chip. A mí me gusta pensar que tenemos el 100% de probabilidad de que va a ocurrir algo. Nos olvidamos de la parte de análisis de riesgos y ya pensamos en que algo va a ocurrir, lo que no sabemos es cuándo, pero partimos del 100% de probabilidad y entonces nos centramos en esas tres fases, ¿no? Evidentemente la prevención es muy importante, la monitorización si no se hace correctamente, si ponemos los medios pero no es efectiva, pues no nos sirve de mucho y la respuesta tiene que estar ensayada. O sea, lo típico español es improvisar, improvisamos muy bien, pero en la respuesta no conviene improvisar, tiene que ser conocida, cómo hay que responder a cada tipo de incidente, diseñada, entrenada, el personal tiene que estar formado y entrenado en la respuesta a incidentes. Muchísimas gracias, Paco. Debo decir que tanto tú como Carlos estáis siendo muy diligentes en la ocupación de tiempo, en la dedicación de tiempo en las respuestas y creo que nos va a dar tiempo a ver si hay alguien que se anima a haceros alguna pregunta. Es que Carlos, estábamos amenazados. Estáis amenazados. Bueno, mirad, yo cuando piensa cualquiera en un banco, piensa en algo seguro. Evidentemente, si vamos a destinar los ahorros en una entidad financiera es porque nos da seguridad de que van a estar bien atendidos. Por tanto, Carlos, entiendo que en el mundo financiero y en la banca en concreto prestáis mucha diligencia, mucha atención a todo el tema de la ciberseguridad. La pregunta ya va más en concreto al ámbito empresarial. En un doble sentido, si consideras que en España la empresa se está tomando en serio esto, ¿y qué le podrías decir a aquellos empresarios o a aquellos directivos que ven esto pero no le dan la importancia que debería darle? ¿Qué recomendación les darías? Bueno, yo no me atrevo tampoco a valorar si se lo están tomando en serio o no. No conozco el resto de casas. Yo sé que, por ejemplo, el sector financiero se lo toma muy en serio y eso se refleja en todos los recursos que invierte en ello, ¿no? Yo creo que aquí lo importante de poner sobre la mesa es que los problemas de la seguridad o la ciberseguridad, como queramos llamarle, no es un problema del departamento de la gente que se dedica a seguridad, incluso tampoco es un problema de la gente que se dedica a tecnología. Realmente hay que verlo como un problema de las organizaciones, ¿no? Un riesgo al que se enfrentan las organizaciones. Y, de hecho, nosotros en Abanca sí lo tratamos. Es decir, nosotros los riesgos ciber o los riesgos de ciberseguridad los tratamos a nivel del resto del enterprise risk, ¿no? De los riesgos corporativos, ¿no? Como pueden ser pues riesgos de negocio que nos afectan a nosotros o de otro tipo, ¿no? O riesgos operativos, etcétera, ¿no? Yo creo que las organizaciones es un poco el chip que tienen que ir cambiando, ¿no? Tratar esto pues como otro tipo de riesgos a los que se enfrentan, como puede ser, pues no sé, en una compañía productiva, pues no sé, tener problemas con sus materias primas o con su cadena de suministro de proveedores. Bueno, pues esto es otro riesgo más que puede poner en peligro la operación de la empresa, porque esto lo estamos viendo, es decir, un incidente relevante puede poner en peligro la propia, bueno, la operación y la viabilidad, ¿no? De la empresa. Entonces,
hay que tratarlo eso, como un riesgo, como una preocupación a nivel pues, de alta dirección o de consejo de administración. Paco, ha dicho cosas gruesas, ¿no? Carlos, respecto al impacto que puede tener cualquier ciberataque. Lo primero que se nos viene a la cabeza es que el impacto más doloroso es el económico, pero ¿qué otro tipo de consecuencias o cuáles son los impactos que puede generar un ciberataque a nuestras empresas? Bueno, dependiendo del tipo de ataque, los impactos pueden ser diversos, pero es más, la mayoría de los ataques provocan diferentes impactos simultáneos. El primero es el operativo. La empresa puede parar, no solo en la gestión, sino incluso en la producción en algunas empresas, con lo cual, para la empresa es un problema que al final también es económico, porque al final casi todos estos impactos se traducen también en temas monetarios, ¿no? Pero también hay aspectos reputacionales. Una empresa es atacada, los clientes de esa empresa pues van a verse afectados y también pues, la pérdida de imagen reputacional es importante para la empresa. También puede haber problemas legales que den lugar a multas, con lo cual otra vez problemas económicos, derivadas de incumplimientos normativos o sanciones por diferentes problemas legales que puede haber, ¿no? Incluso puede llegar a haber impactos sobre vidas humanas, dependiendo del tipo de ataque, dónde sea, en qué ambiente. Si es un sector sanitario, pues alguien que esté, no creo que le haga mucha gracia a alguien que le estén operando que se caiga todos los sistemas en un hospital, ¿no? Bueno, pues puede producirse todo ese tipo de impactos que al final la mayoría son económicos. Algunos pues se pueden derivar a un seguro, pero eso al final no arregla nada. O sea, un seguro está bien porque te puede resarcir de un impacto económico, de un ransomware, por ejemplo, pero el impacto reputacional te lo quedas, el impacto legal, la multa, parte la puedes solucionar con el seguro, parte no, a lo mejor. Se mezclan una serie de impactos y todos juntos pues es el problema de la seguridad, ¿no? Al final. Muchas gracias, Paco. Carlos, ya desde tu formación universitaria y luego ya con tu ocupación y dedicación profesional, pues te has especializado en el mundo de la seguridad, de la ciberseguridad. Según esta experiencia tuya, ¿existen dificultades para encontrar y retener talento técnico y especializado en ciberseguridad? ¿La oferta de empleo actual cubre la demanda de especialistas? ¿Qué le podrías aconsejar a aquellas personas, a aquellos jóvenes que se asoman al mundo de la universidad o de la formación y que estén interesados en esta materia? A ver, yo creo que talento hay, y en España particularmente hay gente muy buena en esto. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es algo un poco endémico en España, ¿no? Que muchas veces pedimos mucho, pero nos cuesta pagar por ello, ¿no? Eso lo que provoca es que al final pues tengamos que competir con otros países, sobre todo, ¿no? Incluso en la banca, donde tenemos, llamémosle músculo y recursos, ¿no? Muchas veces es complicado traer a gente, ¿no? Porque, insisto, competimos con ofertas que tienen de empresas de fuera de España, de UK, etcétera, y que les pagan unos sueldos pues difícilmente asumibles aquí, ¿no? Hay que entender que un buen especialista en algo y en todos los ámbitos de la vida, pues hay que remunerarlo, ¿no? Y hay que recompensarlo de una manera adecuada, ¿no? Pero yo creo que en España hay mucho talento y muy bueno en esto, ¿no? En cuanto a consejos, bueno, lo que diría es que investiguen un poco, ¿no? Porque realmente el campo de la seguridad, también el de la tecnología, es muy amplio, ¿no? Es un poco como decir, yo quiero ser médico, ¿no? Pues no es lo mismo ser cirujano que ser pediatra. Pues aquí es un poco lo mismo, ¿no? Dentro de la seguridad tiene muchas especialidades, ¿no? No es lo mismo, pues a lo mejor dedicarte a ser un arquitecto de seguridad que a ser un pentester o dedicarte a forénsica o dedicarte a seguridad de las aplicaciones, ¿no? Yo lo que sí que diría es que investiguen, que vean todas las posibilidades que proporciona, que son muchas, y a partir de ahí que elijan. En cuanto a la retención, ya por acabar, es cierto que es un campo complicado y muchas veces hay que ofrecer retos interesantes, ¿no? Porque sobre todo ciertos perfiles, sobre todo la gente que trabaja en los blue team, que se llama, ¿no? Los equipos de defensa, los equipos de forense, respuesta,
suelen estar muy exigidos, ¿no? Es decir, trabajan bajo un estrés importante, etcétera, ¿no? Entonces, seguramente pues hay que recompensarles y no únicamente con un tema económico, ¿vale? Hay que buscar pues temas motivadores y otras formas, digamos, de retenerlos que puedan ser motivadores para cada uno de ellos. Y ya para acabar, la última pregunta. Y aunque suene paradójico, para acabar, ¿por dónde creéis los dos que las empresas deberían empezar para asegurar, para garantizar la continuidad de su negocio, evitando cualquier incidente, cualquier ciberataque que lo pudiera poner en riesgo? Paco, empezamos por ti y terminamos con Carlos. Bueno, en cualquier aspecto de continuidad, el primer punto es sin duda que conocer los requerimientos del negocio en cuanto a continuidad. No es lo mismo en unos negocios que en otros. Hay que conocer cuáles son los procesos clave para el negocio, los sistemas clave y cuánto tiempo pueden estar parados como límite. Y esto lo marca la dirección. Al final estamos acostumbrados en los departamentos de TI a tomar decisiones sobre continuidad muchas veces con lo que tenemos, pero no, es al revés. La dirección tiene que marcar cuáles son los requisitos de continuidad y con eso pues establecer un presupuesto que permita cumplir pues implantando medidas que aseguren ese nivel de continuidad, ¿vale? Y después, bueno, después ya hay mucha metodología de buenas prácticas de cómo implantarlo, pero lo clave es establecer esos requerimientos de seguridad del negocio. Antes, de todas maneras, la continuidad es el último aspecto de todo. Primero hay que tener una buena implantación, haber hecho un buen análisis de riesgos, un diseño de medidas, implantar esas medidas correctamente, gestionar la seguridad y todas las fases que hemos hablado de respuesta, monitorización y prevención. Una vez que tienes eso bien montado, entonces estableces la continuidad para todo ese sistema. Hacer continuidad de algo que no está bien montado, pues tampoco tiene mucho sentido. Carlos. Bueno, pues Paco prácticamente ya ha dicho todo. Es decir, yo creo que para garantizar la continuidad de negocio, lo primero que tienes que identificar es qué es importante para tu negocio, ¿no? Y qué es lo necesario para soportarlo, ¿no? Entonces, tienes que identificar todos estos, llamémosle, servicios críticos, ¿no? Que son los que tú entregas tanto a tus clientes como internamente, ¿no? Para poder seguir ejecutando tu actividad, ¿no? Hay diferentes metodologías para realizar este tipo de cosas. Sí que es cierto que tiene que emanar desde un criterio de negocio, ¿no? No desde un criterio técnico. Un criterio técnico es al final un poco el último paso, ¿no? El criterio técnico es un poquito, una vez que se ha identificado eso, lo que es lo relevante, lo que es lo importante, es cuál es toda esa tecnología que lo soporta, ¿no? Pero en principio lo primero que tienes que hacer es una visión de negocio que normalmente se suele articular en una herramienta, no sé si os es familiar, lo que se llama el BIA, ¿no? El Business Impact Analysis, que es un análisis de impacto de negocio, pues simplemente con este tipo de criterios, ¿no? Donde estableces tus servicios críticos, tus operaciones críticas, tus procesos críticos, defines pues una serie de indicadores, de métricas, ¿no? Como se llama el RTO, el RPO, los tiempos de recuperación, etcétera. Y a partir de ahí, pues ya te metes en la parte más técnica, ¿no? ¿Qué es lo que me soporta todos esos procesos críticos, ¿no? Y a partir de ahí, pues evidentemente, después lo que tienes que tener es unas garantías de soportar eso técnicamente, ¿no? Pues a través de pues, estrategias tecnológicas que te permitan operar en caso de los diferentes escenarios de riesgo. Y pues, probarlo, Carlos, sobre todo. Y probarlo, claro. Carlos, Francisco, muchísimas gracias. Enhorabuena. No ha sido nada fácil abordar todos los temas que hemos comentado en el tiempo que teníamos, con lo cual pues, os doy la enhorabuena y os doy las gracias por compartir vuestras reflexiones y vuestros conocimientos. Valentín, te devuelvo el testigo y no sé si quieres dar la palabra a alguno de las personas que están compartiendo este webinar, por si quieren preguntarle algo a Paco o a Carlos o tú mismo. Pues muchas gracias, Antonio, y muchas gracias a Paco y a Carlos. Bueno, pues ahora abrimos, eso sí, un periodo de unos minutillos, unos 5 minutos, si podéis. Aquellos de vosotros que queráis comentar algo, podéis activar la cámara, el micrófono. Y supongo yo, por lo menos mi percepción de lo que he estado escuchando es que cada uno de nosotros, la audiencia que estamos ahora mismo escuchando a Paco y a Carlos, seguramente cada uno en nuestra posición nos ha hecho, yo creo que reflexionar todo esto que nos están comentando. Bueno, pues os animo a que podáis activar la cámara y el micro y podéis hacer alguna cuestión, alguna pregunta que no haya quedado clara o alguna sugerencia. Pablo.
Venga, pues yo... Venga, anímate, venga. Una pregunta. Sí, es que al principio habéis comentado, pues eso, el incremento de los ciberataques y bueno, y también el efecto que ha tenido, pues, el estado de pandemia en el que hemos vivido, el teletrabajo, muchas más puertas de acceso, etcétera. Pero en cierta medida también el teletrabajo ahora está volviendo a, yo creo, a poner encima de la mesa de algunas compañías el volver a tener mayor, como comentabais también, mayor, que la empresa siga funcionando de una manera ágil y por lo tanto muchos estemos planteando el volcar toda la información en nube. Y sin embargo, no sé si la nube se está viendo más, menos afectada, qué riesgos veis ahí o si no los hay, o si verdaderamente quienes están dando o los proveedores de acceso de servicios en nube tienen la suficiente seguridad como para ofrecerlos. Es una buena pregunta, Pablo. Bueno, no sé, ¿queréis comentar? Empiezo yo, si queréis. A ver, la nube es tan segura como tú quieras que sea, ¿vale? Básicamente. Es decir, al final, los proveedores nube lo que te ofrecen es una serie de herramientas, ¿vale? Que después tú tienes que dar uso de las mismas, ¿no? Evidentemente hay diferentes, dentro de hablar de nube, hay diferentes consideraciones o diferentes paradigmas. No es lo mismo software as a service que infraestructura as a service, por ejemplo, ¿no? Pero si hablamos, por ejemplo, de infraestructura o plataformas as a service, ¿no? Que no deja de ser, pues, bueno, como tener un data center más, pero en otro lado, tú eres el que se tiene que preocupar de que eso se esté correctamente segurizado, como puede estar en tu casa, ¿no? Es decir, al final, eso se llama el modelo de responsabilidad compartida, en el que el proveedor se encarga de algunas cosas y tú te tienes que cargar del resto. De hecho, en nube, la mayoría de problemas de seguridad o incidentes de seguridad no vienen porque, bueno, hay alguno, ¿no? Pero bueno, no suelen venir porque comprometan al proveedor, ¿no? No sé, a los Google, Amazon de turno, ¿no? Sino por malas configuraciones, ¿no? Al final suelen ser, yo qué sé, accesos que no los tienes correctamente securizados, un bucket que lo tienes abierto públicamente, todo este tipo de cosas. Sí que la nube te genera más exposición, más superficie, ¿no? Más cosas en las que tienes que preocuparte. Es decir, la adopción nube, realmente la nube es tan segura como el on-premise si lo haces de manera adecuada. ¿Qué ocurre? Que muchas veces pensamos que la nube significa velocidad incluso en los proyectos de adopción a la misma, y eso no es así. Es decir, tienes que hacer las cosas correctamente, porque si no las haces correctamente, seguramente te vas a dejar muchas puertas por revisar, ¿no? Es como tener un poco falsa sensación de seguridad pensando que todo está ya resuelto en la nube, ¿no, Carlos? Sí, bueno, o sea, a ver, la nube genera otro tipo de dependencias, tienes una dependencia de proveedor que antes no la tenías, pero insisto, si al final en lo que vas es un modelo de infraestructuras as a service o... No lo puedes delegar todo en... Ahí tienes que hacer mucho trabajo. De hecho, tienes que tener tus arquitectos de seguridad que revisen bien cómo están todas esas configuraciones, porque si no, pues lo que vas a tener son puertas abiertas y expuestas públicamente, ¿no? Está claro. Ricardo, te pasamos a ti. Coméntanos. Hola, buenas tardes y enhorabuena por la exposición que sí que nos abre un poco más a lo que es la ciberseguridad, la mente, ¿no? Bueno, ahora ya pues no hicimos bien nuestro trabajo y nos han entrado en la empresa y nos han bloqueado la información. ¿Qué hay que hacer? Paco, cuéntanos. A ver, depende de lo que te hayan hecho, ¿no? Evidentemente, pero aquí también se da muchas veces el caso de que la empresa le entran, le cifran la información, por ejemplo, es el caso más habitual últimamente con el ransomware, y recupera de copia de seguridad directamente sin tomar acciones adicionales. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces recupera la información, si puede, pero ha destruido las pruebas de lo que ha pasado. Seguramente ya no sabremos cómo han entrado, y lo que suele pasar es que a los pocos días vuelve a perder la información. ¿Por qué? Porque el problema, el malware, sigue estando dentro. Si no se ha logrado detectar cómo ha entrado y no se ha podido limpiar correctamente, no estamos seguros de que está totalmente limpio el sistema, al volver a recuperar al poco tiempo vuelve a estar todo otra vez con problemas, ¿no? Entonces, bueno, las acciones van a depender mucho de qué es lo que haya pasado, pero digamos que no hay que lanzarse directamente a recuperar o a tomar una serie de acciones que eliminen pruebas que impidan investigar el incidente, ¿no? Y después se dice, como siempre, esto es como los secuestros de personas, el no pagar, ¿no? Pero eso ya
A veces es fácil decirlo, pero si no tienes ningún otro sistema, a veces es tu única solución. Tampoco te asegura que pagando recuperes nada, ¿eh? Sí. ¿Y hay que denunciarlo Siempre. 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 ¿Dónde Eso se denuncia? a la policía. Como cualquier otro delito, a la policía. Ellos Y ya después también, te derivarán a, oye, pues habla también, o te mandarán ellos a los equipos especializados de policía, Guardia Civil, o que hables con el INCIBE, ese tipo de cosas, ¿no? O con el CER, para que depende en qué sector estés, si es organismo público, privado, bueno, pues hay una serie también de comunicaciones obligatorias, depende si se vio información personal afectada, tendrás que también comunicarlo a la Agencia de Protección de Datos, todo este tipo de acciones. Muchas gracias. sí, bueno, yo un poco que completar ahí, porque básicamente lo ha contado perfectamente, ¿no? En caso de un incidente de este tipo, bueno, tenemos a a disposición de todos, ¿no? España tiene más de un CER, tiene un CER que es el INCIBE CER, que es el CER para ciudadanos y empresa privada, que no sea infraestructura crítica. Y en caso de pública y infraestructura crítica, pues tenemos el CENEPIC, ¿no? Pero también hay que ponerlo en conocimiento de las fuerzas y cuerpos, ¿no? Pues, por ejemplo, el grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil es uno de los que nos puede ayudar en este tipo de cosas, ¿no? Evidentemente, pagar, bueno, pues eso se puede incurrir en un delito en sí mismo, ¿no? Como dice Paco, es fácil decirlo, ¿no? Pero la realidad es que estaríamos subvencionando, ¿no?, una actividad ilícita. Pues muchas gracias, Ricardo, y acuérdate también que también, aparte de avisar a la policía, nos puedes avisar a nosotros y te podemos ayudar, ¿vale? Bueno, ya estamos bien, te llamaremos, ¿no? Esperemos que no suceda. Mejor no nos llames. Esperemos que no suceda. Para ¿Alguien más eso se digo. anima? ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo por acabar sí que te preguntaría, Paco, por si acaso, bueno, si no entran algunas preguntas ya sería la última. Como recomendación final, más allá bueno, esto que estaba comentando ahora Ricardo, ¿no? Bueno, ya tengo un incidente encima, empiezo a actuar y demás. Antes de llegar a esa situación, ¿tú crees que todavía existe en España, generalmente, según tu opinión o según tu experiencia, Paco, las empresas disponen ya de un presupuesto preasignado en ciberseguridad o se mueven un poco más, dependiendo un poco de si sufren este incidente, a lo mejor hacen alguna cuestión o tienen un presupuesto preasignado, digamos, a lo largo del año? ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido? Quitando excepciones como puede ser el sector bancario, que ya desde hace tiempo, por tema además de regulaciones que les obligan y tienen una serie de pasos que hacer, y ya llevan años con esto, las empresas, la parte estratégica, o sea, sigue sin existir en la mayoría de las empresas un plan director de seguridad, donde hay una serie de decisiones, una estrategia a 3, 4 años vista sobre seguridad de la información, con un presupuesto asignado, unos proyectos previstos, que es, digamos, lo que dice la teoría que hay que hacer, ¿no? Uh-huh. Está muy bien la teoría, pero como bien sabes tú, esto nos está costando darlo a entender. Es un tema que intentamos promocionar, que es el gobierno de la seguridad, porque es lo fundamental, una parte estratégica de la seguridad. Antes de tomar medidas hay que saber, igual que en cualquier otro ámbito de la empresa, tener una estrategia a medio plazo de por dónde se quiere ir, ¿no? Uh-huh. Después ya vendrá la realidad y te moverá la estrategia para un lado o para otro, ¿no? Pero primero, pues partir de una estrategia con un presupuesto y unos proyectos a desarrollar. Y eso, pues a nivel de mediana empresa, pues todavía no ha llegado. A las grandes empresas sí, tienen sus propios equipos y todo eso bien organizado, pero ya estamos hablando de eso, empresas bancos, empresas del IBEX o empresas cotizadas, ¿no? Esas sí están un poco en ese nivel. La empresa media no ha llegado todavía a ese punto. Bueno. Pues muy bien, pues si os parece lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias a todos, muchas gracias Carlos, te mando un gran saludo desde Asturias hacia Galicia, muchas gracias Paco. Confío en que hayamos cumplido con el objetivo de haber disfrutado de, bueno, pues de ese momento, ¿no? de la salida del trabajo y que comentábamos antes. Y aparte, pues haber pasado un buen rato y hayamos aprendido algo de los que realmente saben en ciberseguridad.
A todos muchas gracias. Deciros que si alguno de vosotros desea conocer con cierto nivel de detalle los servicios que ofrecemos, bueno, pues os remito a nuestro site de ciberseguridad, que es https://r2.sc.com. Ahí podéis ver todo lo que hacemos. Y nada más, espero que podamos repetir pronto un momento como este y ojalá ya sea de manera presencial y en alguna de estas bodegas que comentábamos antes, pues podamos vernos y sentirnos, ¿no? Cuidaros mucho y quedamos a vuestra disposición. Un abrazo a todos y muchas gracias.